Vamos allá. Eh, Me voy a ceñir al máximo al tiempo que me habéis pedido, porque así debe ser. Bueno, esto es una foto más o menos actual de la red de altas prestaciones en el Estado español. Todos la conocéis perfectamente. Empezó con, digamos, con la iniciativa Madrid-Sevilla en tiempos de la Expo y ha ido creciendo radial, sobre todo hacia Levante, Barcelona, Valencia, Alicante, etcétera, y con desarrollos después hacia el norte, como es la llegada hasta Valladolid y Palencia, y la penetración ya en Galicia hasta Orense. Orense y de alguna manera, pero todavía sin culminar con Santiago. Esto es lo que realmente está funcionando a día de hoy. Y sobre ello, pues hay multitud de proyectos y hay una serie de políticas por parte del gobierno mediante las cuales trata de poner en práctica estas cuestiones que me habéis considerado anteriormente. Tengo un problema y es que no se me mueven las transparencias cuando las agito. Tengo que irlas poniendo de una a una. Bueno, el último, digamos, marco de planificación como tal del Estado español en este sentido, pues fue el PIB que se aprobó en el año 2014 o 2015 y que abarcaba desde el 2012 al 2024. A partir de ahí se han hecho una serie de desarrollos por parte del MIDMA, en la cual expresaba pues, las siguientes, digamos, pasos que se pretendían dar. Destacaría tres ideas fuerza. La primera, pues no olvidarse de la sostenibilidad económica de la red que se va a construir. Son inversiones fantásticas y, en consecuencia, sujetas a todo tipo de análisis económico con objeto de ver cuál es la capacidad económica del Estado español para ir digiriendo estos proyectos ambiciosos en la red ferroviaria de altas prestaciones. Una segunda consideración es siempre la orientación de conectividad con la red TEN-T. Es decir, somos la periferia de Europa y, en consecuencia, nuestra misión es unirnos al corredor atlántico, al corredor mediterráneo, y todo ello está sesgando por las actuaciones que se hacen y buscando los grandes flujos de transporte de viajeros y, entre comillas, de mercancías que puedan ayudar a desarrollar esta red de ámbito europeo. Y en esta línea, reitero por última vez que las mercancías están ahí. Es decir, en Pamplona, Navarra tenéis el 0,7%, recuerdo los estudios que en su día hicimos por el gobierno de Navarra, pero en el Estado español, en toneladas, estamos en 1,8%, que es una cifra pues prácticamente la más baja de toda la Unión Europea. Y es algo que hay que buscar de qué manera se desarrolla y hacerlo armónicamente con las inversiones en materias de alta velocidad de viajeros. De esta manera, este último documento del año 22 del gobierno español pues plantea como dos escenarios, uno de continuidad. Hay que intentar completar esos objetivos del PIB, ya es un programa, yo diría que ciertamente caduco y que se van haciendo revisiones parciales de él con objeto de configurar esa red que ponía al principio de mi exposición. Y por otro lado, no hay que olvidarse de la otra red, la red convencional, que sirve a los tráficos de mercancías de este país en estas cuotas tan casi diría que ridículas, cuotas de mercado, y que realmente pues, están generando un impacto enorme en la sostenibilidad, en la competitividad de la industria española, de lo que no es ajeno, y luego haré una muy breve referencia al caso de Navarra. En consecuencia, este PIB lo que nos llenaba es el país de vías de altas prestaciones. De alguna manera, pues configuraba casi un duplicado de la red en las vías de mayor rango, mediante las cuales se iba a desarrollar una nueva red de altas prestaciones de viajeros. De esta orientación, la situación actual es más o menos la que aquí estamos viendo, de forma que se está desarrollando ciertamente lo que es todo el levante español con la realidad Madrid, está en fases ya de desarrollo el corredor del Ebro, por cuanto es un corredor de enorme importancia en movilidad de personas y en movilidad de mercancías. Se analiza también con profundidad cómo ampliar el corredor desde Madrid hacia la zona fronteriza de Irún, conectando con las grandes ciudades de Burgos, Vitoria, La Vasca, etcétera, y conectando con Asturias, y de qué manera se enlaza esta red de altas prestaciones con Galicia. Eh, en el caso concreto bueno, informaciones de ADIF,
La foto que se perseguiría llegaría a este estadio, aunque aquí hay lagunas que es evidente que van a ser cubiertas. Lagunas como llegar pues, a la capital de Asturias, lagunas de cómo se va a llegar a Santander, resuelto el tema del País Vasco y de Navarra con la conexión con la I vasca. De alguna forma la red pues, se configura ya en su totalidad para toda la geografía española y enlaza con la geografía ibérica. Portugal, en los momentos de la peor depresión económica, pues congeló sus proyectos, pero los está abriendo para conectar con Badajoz. Incluso se plantea la conexión en el eixo atlántico a través de Oporto y Vigo con la red de altas prestaciones gallega y se plantea pues, abrir por Fuentes de Oñoro las conexiones que configuren estos grandes corredores. La Red Transeuropea de Transportes, en su última edición del año 2022, configura estos escenarios que tienen que ver con lo que hemos ido poniendo al año 2030, 2040, 2050. Esto de pasajeros, si hiciéramos una duplicación rápida de pasajeros y mercancías, hay muchos puntos de convergencia, pero no todos. Si cogemos el corredor atlántico, que ahora mismo está en esta enorme, digamos, eh, fase de difusión de sus intereses en contrapartida, no contrapartida, digamos, por no quedar simplemente el protagonismo en el corredor mediterráneo, pues ha hecho esfuerzos en que las comunidades del noroeste, Galicia, Asturias, donde Castilla y León y las comunidades del norte de Portugal, al norte y al centro, han unificado esfuerzos y cualquier tipo de conexión de los gobiernos autónomos para que se ponga toda la carne en el asador de que el corredor atlántico en su zona norte, el corredor atlántico en su zona centro y en su conexión con el sur de España, pues sea capaz de acceder a esas vías de altas prestaciones, a esas redes de altas prestaciones, sin olvidar, perdón, las mercancías. Las mercancías que no siguen exactamente los mismos itinerarios, veíamos que con Extremadura, pues se está pasando por Talavera los viajeros, sin embargo, definitivamente van a ir por la zona sur y por Cáceres, y por Badajoz y demás, para conectar con lo que está previsto por los portugueses, que sea su red. Aquí aflora este gran corredor central, partiendo del área de Algeciras, para llegar hacia Córdoba, Sevilla, etcétera, a la zona centro, conectar con Zaragoza y de aquí dispersar a las dos fronteras a través del corredor del Ebro los tráficos de mercancías que se prevén. Sobre esto, pues lógicamente está la asignatura pendiente, que se va a hacer. Si va a haber una conexión central de los Pirineos, ese túnel de baja cota o algo similar, que permitan enfoque de viajeros y mercancías. Yo creo que, supongo que dado un nivel de conocimiento de todos los que estáis asistiendo a esta jornada, hay una cierta evidencia que la compatibilidad de los tráficos de altas prestaciones de viajeros con tráficos de mercancías tiene dificultades. Tiene dificultades por temas de que en un slot de mercancías, donde no hay que ir más allá de 100, 120 kilómetros hora, eso sí, sin parar, con slots de 320 kilómetros por hora, genera una dificultad de explotación y a mayor saturación de slots de viajeros, el número de slots que quedan de mercancías pues es inferior. Y esto está pasando, por ejemplo, ahora mismo en el eje atlántico, pero puede pasar en la I vasca el día de mañana o puede pasar en otros corredores. Es algo que debe ser previsto en los estudios informativos, de manera que el hecho de que altas densidades de tráficos de viajeros pues no colapsen los tráficos de mercancías, salvo que se mantenga su circulación por la red básica de mercancías. ACIF tiene planes de actuación bastante potentes en la red básica de mercancías, es decir, en la que ya hay, en la de ancho ibérico. De manera que las actuaciones en esa red están previstas, pues haciendo mejoras sustantivas en la red actual, mejorando gálibos, mejorando rampas, radios de curvatura y demás, y buscando trenes más largos, velocidades comerciales mayores, no unas velocidades puntas muy superiores, por la razón que antes he citado, y viendo de qué manera esta red mantiene su vigencia, pues en el caso del corredor atlántico, por la zona que va desde Vigo, León, Valladolid, Venta de Baños, hasta la frontera. Vamos a ver cómo estos tráficos o los que provengan del corredor mediterráneo impactan en los tráficos de la Ibasca. Es una infraestructura hecha
entiendo, sobre vía en placa para que el mantenimiento sea muy rápido y que hay muchos surcos nocturnos, pero es que el tráfico ahora mismo que tenemos con las fronteras, tanto la frontera de Portbou como la frontera de Irún, si me perdonáis la expresión, es un tráfico ridículos para el potencial que hemos determinado que hay de tráficos captables por el ferrocarril. Y son reflexiones que hay que hacerse, desde luego nosotros con los gobiernos autónomos con los que hemos trabajado, incluyendo Navarro, incluyendo el castellano-leonés, el gallego, el valenciano, etcétera, ponemos encima de la mesa porque después puede generar un problema posiblemente irresoluble. En esta línea, pues esto viene siendo la red transeuropea de transporte conectado reflejada a nuestro país. Bien, en materia de viajeros, es la última que hay, es el último visor que ha sido publicado por la red transeuropea y viene a recoger lo que ya he puesto en los anteriores, es decir, hay tramos comunes y hay tramos no comunes. Y en ellos conviene, y el nodo de la I vasca es un tema de resolución hiperprecisa para que los tráficos de viajeros se compatibilicen con los tráficos de mercancías. No hay que olvidar que en el caso de mercancías, el Estado español ha diseñado una malla de 7 terminales estratégicas en el conjunto de nuestro país, pasando por el gran nudo de Vicálvaro en fase de construcción, toda la ampliación de Vitoria con la terminal, la futura de autopistas ferroviarias anexa, Valladolid, de alguna manera León, Zaragoza como gran núcleo central del corredor el Mediterráneo, pero también de conexión con el corredor atlántico, Sevilla y Algeciras, y por supuesto Valencia. Esto, insisto, es tal vez una voz en el desierto la que yo pongo encima de la mesa para que todo el desarrollo de altas prestaciones de viajeros no suponga una interferencia a una cifra que antes he escuchado que es inviable a día de hoy ya, que el 30% de las mercancías en Europa y desde luego en nuestro país vayan al ferrocarril es absolutamente inviable, porque, reitero, estamos hablando de un 1,8% en toneladas y un 4% en toneladas kilómetro. No llegaremos ni de lejos a esa cifra y ya veremos ese 50% que se quiere en el año 2050. No entro en los temas, digamos, de la Ibasca ni de Navarra, que había preparado unas ponencias, unas transparencias, porque van a ser tratados por algunos de vosotros que sabéis mucho más que mi compañía de estas materias, pero vuelvo a insistir en que la carga de la red convencional es muy elevada en tráficos de viajeros y mercancías. Si los de viajeros van a ir a la red de estas prestaciones, las mercancías tienen una oportunidad de oro para ir circulando por la red convencional. El eje de ancho variable de mercancías está ya homologado, está en circulación de pruebas, se acaba de licitar el intercambiador del eje de ancho variable de mercancías Irún, ha quedado desierto, pero creemos que es una alternativa que puede solventar mucho a que haya dos redes complementarias en ocasiones superpuestas y en otras muchísimas, ojalá no superpuestas, y porque ya existe una y se está construyendo la otra para que los tráficos de mercancías sean elevados. Esto es el caso de Navarra, donde vemos que hay circulaciones de viajeros y mercancías a día de hoy relativamente modestas, pero si damos un salto y me voy a ir directamente a unas simulaciones que hemos hecho sobre Visum de escenarios a los años 30, 40 y 50, más que apagamos esto, en los cuales la carga de la red se va a multiplicar en Navarra, en el corredor del Ebro, en lo que es el corredor atlántico, de forma muy sustancial. Estamos pasando en tráficos, esto es una alternativa, incluso hemos querido hacer un diseño a través de las 3 opciones que están previstas, las 2 opciones, que es Victoria, que es Ezquio, y lo que en algunos estudios figuraba como alternativa intermedia, tanto a través de Victoria. En volumen de toneladas, cuanto más oscuro, más potente. Ya veis la carga de la red que va a haber de mercancías en esta zona. Y el número de circulaciones se multiplican por un multiplicativo elevado, lo que se podría y se debería captar en el año 2050, todo ello analizado por fases, y que debe ser muy contemplado en los estudios informativos
de Unión, de Pamplona, con la I vasca. En un estudio informativo que nosotros hemos conocido, que nunca ha sido aprobado y que está en fase de revisión y se va a hacer uno nuevo, hemos sugerido que se analice el impacto de estos tráficos en los tráficos de la I vasca el día de mañana y cara a la toma de la decisión final o definitiva, bien sea de Vitoria, bien sea de Ezquio, o bien sea la intermedia que pudiera haber. En definitiva, con objeto de ser formal y cumplir mis compromisos, de dejar algunos mensajes, la red de altas prestaciones es realmente pues, una fortuna para el país que la puede desarrollar y realmente pues, va a dar una calidad de movilidad y va a evitar tráficos carreteros de manera sustancial, aportando seguridad, menores impactos medioambientales y bienvenida sea, pero con el matiz de que no genere conflictos a otra necesidad acuciante, que es el desarrollo industrial que debe basarse en parte muy significativa en los tráficos ferroviarios. Navarra saca muchos tráficos industriales de mercancías, de sus fábricas de automoción y de otros sectores de actividad, la saca por los puestos vascos, por pasajes, lo saca por Bilbao. Si eso ha de ir por la I vasca, tendría que ver cómo se configura que eso sea no un cuello de botella, sino una ayuda. Asimismo, cargar con los tráficos de todo el corredor del Ebro, ya no solo de Navarra, hacia la frontera de Irún, debe ser contemplado en los estudios informativos, de forma que la red TAP no sea un obstáculo para la movilidad de las mercancías. Y por último, pues definir pues, estas prioridades que debe haber porque sabemos que los ferrocarriles se tardan mucho en hacerlo y duran décadas y décadas y décadas. Es decir, las decisiones muy meditadas para que no haya que lamentarlas dentro de 15 o 20 años. Y muchas gracias. Para llevarlo. Es así, ¿no? Efectivamente, es una reflexión que hay que contemplar en todos los casos porque es cierto que lo que votan son las personas, los viajeros, los que circulan en los trenes de velocidad, pero luego viven pues, de la industria y de sectores derivados y esas mercancías, una parte sustantiva, son de importación y de exportación y tenemos que asegurar que los canales de drenaje logístico de los puertos o del propio ferrocarril a través de las fronteras, las actuales o en su día a través pues, de la frontera que puede hacerse a través de los Pirineos, sean realmente muy competitivas. Pensad que en los puertos del norte de Europa pues tienen una red de drenaje ferroviario espectacular con tráficos en Rotterdam, en Bremen, en Hamburgo, de cientos de trenes diarios de mercancías que están saliendo a Centro Europa y que son, digamos, el motor de alimentación de la industria europea, tanto para import como para export. Es un factor que yo quería poner algo de énfasis en esta ponencia.